vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, un gusto nuevamente estar un miércoles más aquí a través de la 930 Radio Costa Rica. En su programa Los Enigmas de los Tiempos. Mi nombre es Freddy Peña y como siempre, pues los miércoles es un gusto el saludarles, estar a través de los internet en diferentes partes, tanto en Costa Rica como fuera de él. Un saludo muy cordial para todas las personas que se han comunicado en esta semana con nosotros y para que han realizado pues sus dudas, inquietudes de los temas que ya hemos estado desarrollando y también algunas sugerencias de temas que vamos a estar despejando. En especial un saludo muy cordial a nuestro hermano y amigo Adrián Ernesto Mesa. Un saludo para él, que Dios me le bendiga, me le guarde y me le proteja. Para don Derby allá en las aldeas SOS de Cartago, también un cariño especial para él, de verdad. Don Gustavo en Bijagua y su esposita, también doña Carmenza, un saludo para ellos, que Dios me les bendiga grandemente. Bueno, y para todos en general, para la iglesia de Don Marlon allá en Pital, y para toda la gente linda, bueno, de Dios en Pital, ¿verdad? Que la dirige pues nuestro hermano Marlon, porque así es. Vamos a empezar de la mejor forma porque hoy estamos viendo el último de los jinetes. Hemos estado desarrollando lo que son los 4 jinetes del Apocalipsis, viéndolos en un contexto histórico, en un contexto bíblico y obviamente lo que las noticias, la historia nos han dicho en los tiempos actuales y en los anales de la historia reflejado el cumplimiento de las diferentes etapas, simbolismos que han representado, porque bueno, hemos visto en estos anteriores 3 y en este último que ya los jinetes han cabalgado y están cabalgando hasta el día de hoy sobre la tierra y están todos cumpliéndose las profecías al pie de la letra. Como este es un tema tan importante que como creyentes cristianos que esperamos el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y nos compete, necesitamos de alguien que nos guíe y que nos pueda dirigir en esta tarde. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, pues que nos lleve a toda verdad a través de la palabra. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, bendecimos, alabamos y glorificamos tu nombre. Señor, en esta tarde tan bonita en que tenemos la oportunidad a través de la 930, Señor, de llegar a todos y cada uno de nuestros hermanos en las diferentes partes de Costa Rica y el mundo, Señor, a través de la internet, pedimos, oh Señor, que en estos temas, Señor, tan importantes, que nos anuncian la pronta venida de Cristo Jesús, que nos dicen, Señor, que las puertas de la gloriosa venida de Cristo están ya casi abriéndose para recibir a su pueblo. Señor, gracias Dios, porque eso nos permite tener esperanza y fe, Dios, de que la palabra en el sí y en el amén se cumple. Permítenos, Señor, quitar toda sabiduría humana y tener el entendimiento abierto, Señor, objetivo para entender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, de verdad que sí, hemos estado estudiando estos 4 jinetes y ¿quiénes son los 4 jinetes del Apocalipsis? Bueno, quiero hacer una referencia ahora que estamos en pantalla ahí. Si usted no ha visto ninguno de los programas anteriores y usted quiere ponerse al día en todo lo que son la información y en este último programa que es el 4 jinete, usted quiere ver los anteriores, los puede buscar en nuestra plataforma de YouTube, nuestro canal, y también investigar todos los otros temas que tenemos ahí. Y en todos los accesorios, pues, tecnológicos y todos los dispositivos y plataformas que tiene la 930
Radio Costa Rica AM. O los miércoles en vivo también nos puede sintonizar en la 930 AM Radio Costa Rica. Bueno, ¿quiénes son los 4 jinetes del Apocalipsis? Estuvimos estudiando la semana pasada para hacer un pequeño review acerca del tercer jinete que se llamaba el hambre y vimos que había una crisis alimentaria o había una crisis alimentaria sin precedentes que no es de ahora, sino que se ha desarrollado en un montón de situaciones y que este jinete del hambre siempre venía precedido o después de o anterior de él habían guerras y después de él post y pre siempre habían situaciones tanto climáticas y vimos en todas las 10 hambrunas que investigamos, como lo tenemos ahí en pantalla, a nivel mundial más grandes que hubieron, nos dimos cuenta que esas 10 terribles hambrunas que hubieron en la tierra venían siempre marcadas con un antes y con un después, tanto con climáticos, con guerras, evacuaciones, grandes éxodos y también pestes. O sea, que nos estuvimos dando cuenta que los 4 jinetes están cabalgando según lo que la historia y los datos demográficos de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, más actuales, nos dicen que están cabalgando juntos y en conjunto. Entonces es interesante, vimos las 10 hambrunas más terribles la semana pasada, demostrando esto. Nos dimos cuenta, amigos y hermanos, por favor, para que tengamos nosotros bien claros de que esto no es un tema pasado, ni que es que no todavía falta mucho, sino que nos dimos cuenta que la Organización Mundial de la Salud nos dio una estadística y nos dio un gráfico que nos indica que 9,855 días después, y eso fue la semana pasada, pónganme atención, de que se había firmado un compromiso a nivel mundial de bajar al 50% el hambre mundial. Amigos y hermanos, los datos eran totalmente desoladores, porque habíamos pasado de tener 800 millones de personas a más de 1.100 millones. Esos datos eran para el 2022. Ya llevamos unos meses del 2023 y no hay mejora. Entonces nos damos cuenta que ese jinete que estudiamos la semana pasada, llamado hambre, está todavía asolando y sigue asolando la tierra, ¿verdad? Ok, estamos claros en eso. Nos dieron o nos dijeron, por lo menos este señor David Beasley, nombres y apellidos, porque en Los Enigmas de los Tiempos es un programa serio, que no le gusta fildear ni le gusta estar sacando de la manga informaciones, sino que nos damos los datos pertinentes para que usted pueda darse cuenta que la información que damos es real. Nos dice este hombre que es el del Programa Mundial de Alimentos, el director, casi nada, ¿verdad?, de la ONU. En año pasado, en esa misma informe que rindieron a nivel mundial, nos dicen que nos enfrentamos a una crisis alimentaria y habló acerca de los cambios climáticos, que ese es otro tema que tenemos impreso en nuestros programas y que también vamos a enfatizar en uno de estos que vamos a hacer para que nos demos cuenta, amigos y hermanos, cómo todo está ligado de la mano. Y es un conjunto que cumple la palabra que dice que toda la naturaleza, la creación, gime a una, o sea, junta, en conjunto, pidiendo que Cristo venga y redarguya la tierra. Ok, este hombre, David Beasley, nos dice que nos enfrentamos a una crisis alimentaria mundial sin precedentes y todo indica, vean lo que dicen ahí, que no hemos visto ni siquiera lo peor. Ok, con eso terminamos el review de la semana pasada. Y en esta semana, amigos y hermanos, quiero que empecemos con este versículo, que es muy importante, que el mismo Jesucristo nos lo dijo en las Sagradas Escrituras. Pero antes de leerlo, eso que tienen en pantalla, quiero que antes de empezar el programa me vino este versículo que se encuentra en segunda Pedro, y quiero compartírselos con ustedes para que entendamos la importancia de estudiar las profecías. Dice segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, dice: esto ha venido a confirmar la palabra de los profetas, o la palabra profética. En algunas versiones dicen como la nueva versión internacional, como es esta, lo dice así. En la Reina Valera dice: estáis haciendo bien en escuchar las profecías, dice, a la cual ustedes, la palabra profética, hacen bien en escuchar y prestar atención,
como a una antorcha. Póngame en atención lo que es estudiar la profecía. Por eso estos temas son importantes para usted, para mí, porque nos indican cuáles son los tiempos en los que estamos viviendo. Dice, porque ella, prestar atención, como una antorcha que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en vuestros corazones, el Cristo. Ante todo, tengan muy presente, y quiero que esto a usted le quede bien claro, porque andan un montón de pastores y un montón de personas predicando paz, paz, tranquilidad, no hay ningún problema, sigamos light, sigamos tranquilos, amigos y hermanos, y están dando predicaciones halagüeñas, y no es lo que está aconteciendo en la realidad. Dice, pero sacan también interpretaciones de las profecías, algunos, ¿verdad?, amarillistas y muy sensacionalistas, que no tienen que ver nada con la realidad. Porque vean qué interesante este versículo. Ante todo, 20 del 1 del capítulo 1 del segundo libro de Pedro, versículo 20. Ante todo, tened por cierto que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación personal, sino que la profecía ha tenido su origen no en voluntad humana, sino en la inspiración de parte de Dios y de su Santo Espíritu. Bueno, con esto les digo, amigos y hermanos, que estudiar la profecía es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Y hoy vamos a ver qué nos dice la profecía con respecto a este cuarto jinete. Jesucristo dice, porque se levantarán nación contra nación. Recuerden que era el segundo jinete, ¿verdad? El rojo. Nación contra nación y reino contra reino, que iba muy pegado al primero, que era de conquista. Porque recuerden que el caballo que viene Jesucristo es un caballo blanco, y él viene ceñido de vestiduras blancas y con una espada. Y este jinete primero, manchado de rojo, de la sangre de los santos, y con una espada. Este viene todo de blanco y con un arco y conquistando. La conquista y la guerra vienen juntos en los periodos históricos o dispensaciones históricas y dispensaciones bíblicas. Estos cuatro jinetes han cabalgado siempre juntos. Pero en esta que nos habla acerca de las pestes, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será solo principio de dolores. Tenemos que entender que lo que estamos viendo y lo que hemos visto y que hemos estudiado históricamente son solamente los rasgos de algo que viene, porque dice la Biblia que vendrá una gran tribulación cual nunca la ha habido ni la hará desde que hay gente sobre la tierra. Entonces se está desarrollando algo muy feo, y lo que hemos visto en información, que tal vez nosotros en nuestras cápsulas de nuestra comodidad, en nuestra vida tan enlatada, tan light del cristianismo que llevamos en esta parte occidental del mundo, pues de ahí, gracias a Dios, bendito sea el Señor que tenemos ese privilegio, pero se nos ha olvidado, ¿verdad?, de que esto está cabalgando y que acontece. Cuando estudiamos la semana pasada el hambre, nos dimos cuenta que 36,000 niños mueren todos los días con problemas relacionados del hambre. Pues tal vez empezamos a tener un poquito más de conciencia cristiano, de amor y también de cuidado al interpretar los tiempos y la profecía, y también de dar un poquito más de servicio, porque Jesucristo ya viene. Entonces dice Jesús que antes de que él viniera, en los principios de dolores, iba a haber algo que se iba a llamar pestes. El jinete pálido. Vean qué interesante. Este jinete pálido que se menciona en Apocalipsis capítulo 6 es bastante interesante, porque es el último y tiene cosas muy particulares que tal vez durante todos los años que hemos tenido de cristianos y en todo el contexto que hemos tenido pues de crecimiento y de estudio, no le hemos puesto cuidado algunas cositas ahí que tal vez hoy podamos aprender juntos, pero que están reflejadas en la Biblia, y que hoy por hoy la ciencia, la tecnología y las noticias nos indican claramente que se cumplieron al pie de la letra. Vamos a desgranar este versículo. Póngamelo ahí, ábramelo por favor en pantalla, y un saludo para nuestros hermanos, nuestro hermano Andy allá en Control Master, allá en la radio 930 AM. Y miré aquí, y
vi un caballo verde. En esta traducción verde, ahorita vamos a ver los diferentes significados del bayo, verde, amarillo, de dónde viene, cómo nace, por qué en esta versión se dice verde, porque en otra sale como el amarillo, porque en otra sale como el pálido. Es porque todos tienen un sinónimo. Es un caballo de un color putrefacto, casi cadavérico. Eso es lo que refleja, de muerte. Y vean qué interesante esto. Y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte. Y el infierno, dice esta versión. Por eso quise poner esta versión, porque también atemos los temas. Hay un tema referente al infierno, porque mucha gente confunde el infierno de Dante o el infierno eterno y martirizador con la metáfora, la parábola que quiso usar Jesucristo, y con el término mal empleado de Hades, infierno o sepulcro. Entonces dice que la muerte lo seguía. En esta versión dice infierno, pero en todas las otras dice el sepulcro o el Hades. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con, póngame atención, espada. La espada que trae la guerra, el caballo anterior, la guerra viene con la conquista, con el hambre, el caballo anterior, perdón, el otro era el tras anterior, conquista, espada, hambre, y aquí entra él, el cuarto caballo, a funcionar. Y quiero que me pongan mucha atención, porque marqué dos términos en este versículo, y ustedes tienen que entenderlo para que entendamos qué está ocurriendo con las epidemias y las pandemias el día de hoy. Ok, la profecía que fue escrita en la isla de Patmos en el año 70 después de Cristo, amigos y hermanos, que tiene casi 2000 años, nos indica que el cuarto caballo, que se llama peste, iba a atacar la tierra. Después de las tres, después de los otros tres anteriores que se mencionan en ese mismo, porque vean qué cosas particulares tiene este caballo, dice que va a atacar él con mortandad y con las bestias de la tierra. Ok, quedamos claros en eso. Sigamos, el próximo versículo. De todos los jinetes que se mencionan, pónganme atención, de todos los jinetes que se mencionan, el único jinete que tiene el propio texto le da un nombre explícito, explícitamente le da un nombre, y el nombre es muerte. De los cuatro jinetes, el único es él. Ese último jinete, porque es el último obviamente, dice, que interesante, la misma palabra del Señor, que va a ser destruido al final. Y quiero que ustedes lean conmigo por lo menos un versículo. Tal vez podemos abrir aquí la cámara para que nosotros podamos leer este versículo, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 26. Y les voy a dar rápidamente algunas referencias, amigos y hermanos, para que entendamos, porque ese es otro tema. Este cuarto jinete es un jinete muy especial y tiene un ángel que se llama el ángel de la muerte montado sobre él. Y el ángel es un ser, vean qué interesante, que es diferente a todos los otros. Y este ser va a ser el último en ser destruido de todo. Es más, la palabra del Señor dice que Satanás va a ser destruido. Y lo vamos a estudiar en uno de los programas, porque ya me han hecho la pregunta, ¿dónde dice la palabra y por qué es que el contexto y el texto habla de eso? ¿Y qué va a ocurrir? Por eso es que el infierno eterno no tiene que ver nada con este asunto. Pero bueno, dice que la muerte va a ser destruida. Este cuarto jinete va a ser el último en ser destruido. 1 Corintios 15, 26. Dice, y el último, voy a leer del 25, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. A todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Amigos y hermanos, si usted encuentra esas referencias en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, la encuentra en 1 Corintios 15, la encuentra en Isaías 25, 8 y en Oseas 13, 14. En todos estos versículos bíblicos usted siempre encontrará que este es el último jinete y que después de este, o sea, estamos en los últimos tiempos y que este ángel va a ser destruido a lo último. Ok, entonces tiene un nombre, se llama muerte y va a ser el último
de los ángeles caídos que va a ser destruido. Tenemos que entender eso para que vayamos sabiendo y comprendiendo cuál es la magnitud de este ser. A la diferencia de los otros tres, pónganme atención, chicos, en la pantalla y les voy a abrir, amigos y hermanos. A la diferencia de los otros tres que están o se mencionaron antes, este jinete no se describe con ningún arma ni con ningún objeto. De hecho, lo único que lo sigue a él es la muerte. Esa muerte provocada tanto por la conquista como por la guerra, por la conquista, por la guerra y por la hambruna, que esas tres cosas son las generadoras de las pestes mundiales. Tenemos que entender, y aquí les voy a dar hoy día las 5 pestes a nivel mundial que han matado millones de personas, amigos y hermanos, y que tenemos que entender que este jinete es el que está cabalgando fuerte y unido, como no tiene ninguna arma. ¿Por qué? Porque todos los otros tres hacen el trabajo de él. Lo único que él lleva es el sepulcro o el Hades. O sea, no tiene ningún otro objeto, sino que lo único que lo sigue y lo único que usa es la muerte. Después de esto ya no hay nada. El color de este jinete, porque me pidieron que los explicara técnicamente bien. ¿Por qué los colores? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué las dispensaciones, los tiempos? ¿Por qué el orden? Porque quiero que sepan, amigos y hermanos, que la Biblia es clara y referente y dice que no hay nada en ella oculto. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante ella. El color de la muerte se escribe del griego klokmos, de este klokmos o el significado, o sea, a menudo se traduce, por eso se los pongo ahí para que entendamos, y si no, usted busque un diccionario, un buscador, ahora con lo de la inteligencia artificial, que también son otros temas que tenemos ahí, usted tiene 170 millones de soluciones en segundos. A menudo se traduce como pálido, aunque ceniciento también, verde claro, verde amarillento. Por eso le puse el jinete pálido, porque en algunas traducciones aparece con esos términos: ceniciento, pálido, verde claro o verde musgo claro, el color de la muerte, o verde amarillento. Ok, pestilencia. ¿Qué es la peste o qué es la pestilencia? Este cuarto jinete, ¿qué significa, qué trae y a quiénes afectan? Porque yo quiero que ustedes me pongan mucha atención para que vean que un libro escrito 2000 años atrás ya tenía todo lo que hoy los científicos nos van a decir en este programa hoy. Vean, peste o pestilencia, enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad entre, póngame mucha atención, seres humanos y los animales. Seres humanos y los animales. Quiero que nos volvamos, hermano Andy, perdón, a la octava diapositiva, la presentación donde hable Apocalipsis 6:8. Por favor, y voy a empezar a leer. Gracias. Y miré, y aquí un caballo verde, peste, y el que estaba sentado sobre él tenía un nombre, el ángel de la muerte, y lo seguía el sepulcro, solamente eso quedaba, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Habían cabalgado 3 que tenían en totalidad, con este se cumple la totalidad de la tierra, para matar con conquista, con guerra, con el jinete negro del hambre y con la peste, mortandad. ¿Y por qué se menciona en ese último término con las bestias de la tierra? Ok, devolvámonos otra vez, gracias hermano Andy, a la imagen en la que estábamos para poder seguir analizando el temita, y nos dice así: pestilencia o peste, enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad entre los seres humanos y los animales. Póngame atención, y los animales, enfermedad, aunque no sea contagiosa, que causa muchas muertes entre las poblaciones de animales o de hombres humanos. Las 5 pandemias más letales de la historia. Vean ustedes, vamos a analizar estas 5 pandemias, cuántas poblaciones mataron, cuánto porcentaje. Dice que esta es la cuarta parte de la tierra, la tiene dominada. Vean qué interesante, con los otros 3 de muerte dominaron la totalidad.
no hay que ser uno muy sensacionalista ni amarillista, pero si vamos a ver ahora las estadísticas, nos vamos a dar cuenta como que en varias ocasiones se ha muerto la mitad de la población de la humanidad y no nos hemos tal vez dado cuenta porque no tenemos la conciencia pedagógica de haber estudiado un poquito la historia. Pero este asunto del COVID, como lo hemos visto, pues ahora que nos tocó el 2019 ahora, hasta el 2023 y todavía el año pasado, el 2022, con una referencia que vamos a dar ahí sobre la viruela del mono, nos volvimos a entrar en una emergencia a nivel mundial el día 26 de julio del año 2022. Así que ustedes tenemos que entender que este jinetico anda cabalgando, pero más bien lo que estamos viendo no es nada a lo que la profecía dice y a lo que ha acontecido. Porque si esto que vamos a ver ha acontecido, entonces ¿qué va a pasar cuando dice la Biblia que lo que viene, o sea, que lo que ha pasado no es ni siquiera semejanza de lo que viene? Las 5 pandemias más letales de la historia de la humanidad. Y vamos a empezarnos con una que se llamó la plaga de Justiniano. Esta pandemia, la plaga de Justiniano, en el año 541 al 549, tomen en cuenta que fueron 8 años de pandemia y que también entre más larga esté el dato histórico, obviamente hay referentes de historiadores de ese tiempo, ¿verdad? Contemporáneos del evento, pero entre más largo es el dato y la referencia, se pierden más, obviamente, las estadísticas y son menos certeras. Se da el dato de 50 millones de muertos porque es lo que se pudo calificar, sin saber que en zonas en ese tiempo que no estábamos, pues obviamente, tan globalizados, la forma de darse cuenta de las noticias y la forma de darse cuenta de estadísticas y censos que se mantenían, porque todavía en tiempos y referencias cristianas lo vemos, que Cristo y el pueblo judío, todo el pueblo subyugado al imperio romano, tenía que censarse una vez al año en las diferentes partes o en las diferentes provincias del imperio romano. Entonces hubo un control que dijo que en esos 8 años solamente murieron 50 millones de muertes. Obviamente que algunos datos y algunos pues extrapolan las cantidades y extrapolan las poblaciones y dan datos hasta de 100 millones de personas en esta primera plaga. No fue la primera, pues una de las mayores tuvieron después de Cristo. La plaga Justiniano del 541 al 549. Su origen se halló durante el Imperio Bizantino pónganme en atención, y las bestias y los animales del planeta. Dice que usa la mortandad y los animales del planeta, este último jinete. Dice, las ratas que viajaban en los barcos mercantes hacia los distintos rincones de Euroasia entre el año 541 y el 549 transmitieron esta Yersinia pestis, amigos y hermanos, que fue exactamente la misma que transmitió la fiebre bubónica. Bueno, ahorita vamos a ver la muerte negra. Y todo esto vino, esta pandemia o vino esta peste por un animal. Ok, vayan ustedes atando, ¿verdad? Y nada más y nada menos mató en ese tiempo, pues documentados, ¿verdad? Hasta donde se pudo dar así, haciendo una extrapolación, 50 millones de muertes. Ok, vean qué interesante. Esta fue seguida por la peste negra. Esta peste negra que mató únicamente, según los datos referentes, ¿verdad? Pónganme en atención, 200 millones de personas, pero los estudiosos hoy en día, sacando algunos cadáveres que se sacaron ahí, pues, y que se hicieron estudios de ADN y algunas, pues, cuestiones ya de la ciencia pertinente forense, se dieron cuenta de que ese dato de 200 millones podía llegar hasta 300 millones de personas. Casi que fue erradicada el 60% de la, dicen que entre un 40 y un 60% de la población, como se los pongo ahí en pantalla, de Europa, que era por el amor a Cristo el mundo conocido, ¿verdad? Desapareció, murió por la peste negra. Esta enfermedad afectó, según estiman modelos de predicción actuales, entre 100 y 200 millones de personas murieron y fueron afectados, traducido un porcentaje de un 40 y un 60% de la población que había en Europa murió por entonces. Y ustedes han oído
y han visto películas y saben cómo está eso, hasta el que menos corre, como digo yo siempre en mis frases, ¿verdad? Muy de tiquicia, el que menos corre alcanza un venado en ese tema, ¿verdad? Y sabemos muchos que esa fue la pandemia más inmensa y grande que ha existido hasta el momento, obviamente, ¿verdad? Aunque han habido algunas que ya nos vamos a ver que se le cerca mucho. Ok, se inició, y en esto mucha atención, los animales y las bestias del campo las iba a usar en las pestes para erradicar este cuarto jinete. El inicio de la pandemia, vean, tuvo su epicentro en Asia y se extendió a través de las rutas comerciales nuevamente hacia Europa, todo lo que fue el Mediterráneo a principio en el Justiniano, y en esta pandemia se contaminó todo el mundo conocido. Pónganme en atención porque recuerden que las Indias, o lo que somos América hoy, no fue descubierto hasta después de 1500, 1490 y resto, que empezaron las incursiones, y fue descubierto en 1517 en adelante, que las conquistas papales y todo eso, y empezaron un montón de migraciones aquí que trajeron también todo ese montón de pandemias. Pero en ese momento, en el año 1347, 1353, estamos hablando del mundo conocido. Entonces fue erradicada la 60% de la población y su inicio fue en Asia, y un estudio en el 2018, se creía siempre que la Yersinia pestis o esta rata transmitía, o las ratas transmitían esto, pero sí, las ratas lo transmitían, pero dicen que venían, ahora el estudio, en las pulgas de las ratas que picaban a los hombres. Entonces las pulgas de las ratas, volvemos a lo mismo, que estaban infectadas, transmitían a las pulgas, y las pulgas se les subían a los humanos y eran transmisores también de la peste negra. Un estudio del 2018 sugirió que se propagó a través de las pulgas y los piojos en o de las personas. Entonces volvemos otra vez a los animales, de acuerdo, volvemos otra vez a las bestias del campo. La profecía hace casi 2000 años decía que todas estas pestes de este jinete iban a nacer por algún animalito. Ahí está, la fiebre, la tos, las manchas en la piel. Algunos me preguntaron, ¿por qué se llama peste negra? Porque siempre comento los programas con algunas personas y el interés salen todos estos programas, que aquí en los Enigmas de los Tiempos damos, gloria a Dios, siempre sea para él, pero que este servidor, pues, aquí estamos para servirles y despejar todas sus dudas. La fiebre, la tos, las manchas en la piel y otros síntomas como la gangrena o la necrosis que sufrían por esta enfermedad, era que se les ponía las manos, esas son personas enfermas, obviamente se ponían negras, y por eso se llamó la muerte negra. Se encangrenaban y perdían miembros. Bueno, la gente se pudría, era algo increíble, que dio nombre a esta epidemia. Ok, vamos con la viruela. Nos estamos acercando a nuestros tiempos para que ustedes vean. Año 1520, esta viruela sí se propagó por toda América. Uy, cosa increíble, porque ya volvemos a lo mismo, las conquistas de las Indias habían ocurrido en ese lapso de 30, 40 años, que se habían hecho todas las, obviamente, por los reinos, por los virreinatos españoles, por los ingleses, portugueses, todas las personas que conquistaron los mares, obviamente llevaron el evangelio creyente cristiano, y otros que llevaron el evangelio pues protestante, de la protesta nacida con John Wycliffe, Martín Lutero y todo este asunto. Entonces hicieron expediciones que llevaron esta viruela y murieron 56 millones, pero estoy hablando de estos datos única y exclusivamente de Europa, porque en América no hay documentación fidedigna que diga que cuánta cantidad murió de, por lo menos de nosotros los aborígenes, de nuestros antepasados. Pero solamente en Europa la viruela mató 56 millones de muertos. En honor, le pusieron este nombre de viruela en honor a las póstulas llenas de jugos, increíble. No sé si tal vez algunos que tenemos una edad ahí media carretoneadilla, nos acordamos de la viruela, ¿verdad? Porque todavía en tiempos míos la gente padecía viruela y se llenaba de sarampión y algunas otras cosas que hoy por hoy pues estaban erradicadas, pero es parte del tema, están saliendo otra vez. Ok, listos. En honor a las póstulas que provocaban en la piel, la viruela fue una pandemia devastadora, increíble. La gente ha dicho, uy, el COVID y todo lo que pasó, o ha pasado o sigue pasando hasta el momento, amigos, no ha superado ninguna de estas todavía.
Así que tenemos que tener mucho cuidado y confiar en Dios y fortalecernos bajo el abrigo del Altísimo, porque el que mora bajo ese abrigo está confiado. Amén. Con una tasa de mortalidad, oiga, la viruela de un 40%, o sea que de 100 se morían 40 con esto. Amigos y hermanos, que de 100 se morían 40. Allá con la fiebre negra, de 100 se morían 60. ¿Me entienden? Vean cómo está el asunto. O sea, estamos hablando de pandemias que se llevaba millones o se llevó millones de personas. Esta viruela existió. Hay datos referentes y me gustó ponerles el acote histórico para que ustedes puedan entender que son enfermedades, pandemias que han estado ahí. Desde que nació el pecado en Adán y Eva, en el Edén, nosotros tenemos que entender que ese ángel llamado muerte, porque la paga del pecado es muerte y el pecado da luz, dice la muerte. Cuando el ser humano pecó, se instituyó ese ángel que es el que iba a traer. Y recuérdenlo en Éxodo, cuando dice que marcaban las casas para que el ángel de la muerte no pasara por ellas. Tenemos que entender, eso ha venido existiendo y desde 300 años antes de Cristo la viruela mataba gente. Estudios que se han hecho paleontológicos y étnicos demuestran que se ha encontrado en épocas muy tempranas en momias egipcias datadas de los siglos 300 antes de Cristo, evidencias ya de la viruela. La Organización Mundial de la Salud. ¿Alguien que me dé la hora? ¿Cuánto falta? Ok. La Organización Mundial de la Salud declaró, pónganme atención, erradicada o la erradicación en 1980 de esta viruela. Pero resulta que tras diversos esfuerzos de campañas que hicieron, de inyecciones y cuestiones de estas, se logró controlar, gracias a Dios, a la tecnología, a la ciencia, que también está para eso. Obviamente dice que Dios dio ciencia al hombre y la ciencia existe y también es buena. No hay que estar uno pues como alguna gente que no se hacen esto y que no se hacen lo otro porque prefieren morirse que no utilizar algunas cosas que son ciencias y que no van contra la moral de Dios. Pero la ciencia ha colaborado para que muchas personas que antes morían por causas que podían ser controladas, pudiesen ser vacunadas y pudiesen sanarse. Pero en ese tiempo, en 1980, por eso le hablo acerca de las personas que tenemos 50 y resto, 50 para arriba, y nos acordamos, claro que sí, muchas de las personas que les dio esta viruela era increíble. Yo tuve compañeros que estuvieron llenos de viruela, a mí me dio sarampión y me dio viruela también, fue algo increíble y lleno, gracias a Dios nunca me marqué, pero eso quedaba la gente marcada. Y en algunos casos extremos como estos, pues los vemos ahí en la foto. ¿Para qué más? Y para muestra, como les digo, un botón. Tras diversos esfuerzos por globalizar las campañas de vacunas, se radicó un tiempo, vean qué interesante, pero sin embargo se estima que la viruela mató, pónganme atención, 300 millones de personas en el siglo XX. En ese siglo, de 1900 al 2000, mató 300 millones de personas en el último 100 años de la existencia. Pónganme en atención, mató aproximadamente a 500 millones en los últimos 100 años de existencia. Entre 300 y 500 millones de personas muertos por la viruela. Estamos hablando de 1900 al 2023, que estamos hoy, mayo 2023. Bueno, para que vean que esos programas son del día. Ok, entonces nos damos cuenta de que eso, vean qué interesante, les decía un dato referente a eso. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud mandó una alerta el 26 de julio del año pasado y dice, declara como emergencia mundial la viruela del mono. La viruela del mono vuelve a surgir una cepa. Vean qué interesante lo que hablamos de los animales y de las pandemias. Y esta viruela está en alerta a todo el mundo en este momento. Yo creo que todos lo sabemos, eso no es. Se dio a conocer por primera vez este brote en un laboratorio en Dinamarca. Tal vez podemos abrir la información para que la podamos tener ahí. Me gusta que la gente lee y copie los datos, ¿no? Esta viruela del mono no es nueva, ya la tenían en una cepa, en un laboratorio, y la conocían desde 1958, pónganme atención, pero en los últimos meses ha tomado gran relevancia, perdonen, puesto que es un virus primo de esa viruela. Este virus que se llama el virus símico
de la viruela símica. Amigos y hermanos, se ha dado mucho en la parte del Congo y se ha venido desarrollando en gran manera. Hay algunos datos en los que creo que hasta el día de hoy no tengo el dato muy exacto en este momento, porque no quise hablar de esto, porque quiero incluirlo en otro tema de las más nuevas que hay, las que están más propensas a ser muy peligrosas, y ese es un programa anexo aparte de este, pero sí hay aproximadamente ya unas 5,000 personas infectadas, principalmente Estados Unidos, Latinoamérica, y obviamente algunos datos que se han perdido, pues, de África, ¿verdad? Y parte de Asia. Bueno, entonces nos damos cuenta que esta viruela también que está rondando el mundo, una nueva peste, que es una prima variante de la viruela que vimos los que tenemos alguna temprana edad, está y fue propagada por un animal, o sale un animal. Centros para el Control de Prevención de las Enfermedades. El Centro del Control de Prevención de Enfermedades, el CDC, por las siglas en inglés de los Estados Unidos, dice que esta viruela es súper peligrosísima. Vean qué interesante, porque la transmisión de este padecimiento se da por medio de animales como las ardillas, las ratas, los lirones y simios. Se puede contaminar a otra persona por medio de secreciones de las vías respiratorias. Anaeróbico, amigos y hermanos, el cuarto y último jinete de estos, antes de que se suelte todo lo que se tiene que soltar y venga la venida pronta de Cristo, porque cada evento va a ser consecutivo y rápido, y la profecía de Daniel capítulo 2 dice que son tiempos y mitad de tiempo, o sea que en 3 años y medio, y las profecías hasta aquí no han fallado, dice que se va a desenvolver este asunto. Y las 7 trompetas y las 7 plagas postreras, son 14, y vamos a analizarlo un día esos en Apocalipsis, dice que se van a soltar juntas. Algunas, como estas, vean qué interesante, están caminando y no nos hemos dado tal vez ni cuenta. Y dice que traía la peste y iba a usar todas las animales y fieras de la tierra. Pues vean qué interesante, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, y que pertenece obviamente a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que se transmiten por estos animales y que también es de uso, o sea, es anaeróbico. O sea, que va a ser muy difícil que si se suelta, se sigue expandiendo esta viruela del mono, amigos y hermanos, por lo menos en esta cepa prima, no hayan muchos infectados. Líquidos corporales, gotículas, vean qué interesantes, respiratorios o materiales contaminados como ropas sucias, ropas mal lavadas, un montón de situaciones que se van a dar. Bueno, ese no es el tema, pero para que sepamos que hay que tener mucho cuidado y que la profecía se cumpla al pie de la letra. Oigan ustedes, Juan sabía en la isla de Patmos exactamente qué iba a utilizar ese jinete para destruir y para ejercer la peste, y fue a los animales y a las fieras de la tierra. Para que vean que la profecía no falla. No sé si usted alguna vez había pensado en eso. Bueno, ahí se las dejo picando. La gripe española, 1918-1919, esta gripe, uy, Dios mío, nace en un momento, periodo increíble en que está la Primera Guerra Mundial. Alemania, Austria, Hungría se unen, ahí hacen una confabulación y quieren conquistar al mundo, Europa entero. Pues aquí las naciones, también Francia y algunas otras, se ponen al pie de la guerra, Estados Unidos, y se van a hacer la guerra. Lo interesante con la gripe española, se llama gripe española, pero ya está confirmado de que no nació en España, sino que nació en Estados Unidos, en las tropas que iban a desembarcar y que infectaron todas las barracas de Europa y murieron millones. Hasta el día de hoy documentados, solamente hay 100 millones que ya pudieron referirse. Los países, pónganme atención, involucrados en este conflicto han sido muy herméticos en dar datos con respecto a esto. Y esto no es nada que yo esté inventando, eso está por todos lados. Y si no documentes, eso no es más fácil que nunca. Es increíble, murieron, dice que entre 50 a 100 millones corroborados sobre esta muerte de la gripe española. Pónganme atención, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, para explicarles en grosso modo, una virulenta cepa del virus de la gripe común y silvestre que tenemos nosotros, normal, estacionaria, se sale una cepa, amigos, que se refuerza y se vuelve muy fuerte, y como no habían todavía para esta gripe investigación y desarrollo, ¿verdad? Obviamente, entonces los agarra, y en un tiempo en que la tecnología
obviamente la ciencia y todo lo que es en el campo médico no estaba tan avanzado, estaba en una guerra mundial, por favor, el mundo colapsado en algo que nunca se había visto, por lo menos no lo habíamos visto en nuestras latitudes ni en una forma tan globalizada, porque claro que han habido guerras mundiales, si no pregúntenle a los egipcios, a los griegos, a los medopersas, a los babilónicos y a los romanos. Ok, dice que infectó un tercio. Póngame en atención. La tercera parte, si sabe contar, cuente conmigo. De 3 dedos, uno de esos dedos, amigos y hermanos, fue totalmente infectado. La tercera parte del mundo, causando la muerte de decenas de millones de personas. El jinete pálido amarillo cabalgando. ¿A través de qué? A través del hambre y a través de la guerra. Todos, por eso no lleva arma, lo que lo sigue es el sepulcro. Tienen que entender las palabras proféticas como una antorcha que alumbra donde hay oscuridad. Cosas que ojos no vio ni oídos oyó son los que van a ser revelados a través de la palabra. Obviamente, y si usted le pide a Dios. Vea, ¿por qué no trae un instrumento? Porque es precedido por los otros 3 jinetes y este genera la peste. Vean esa imagen que está ahí, aunque no existe un consenso en cuanto al origen. Dice, muchos científicos sitúan sus primeros casos en Estados Unidos en 1918, como les digo, porque las tropas emigraron, amigos, y fueron a pelear, obviamente, y se contagiaron ya de camino en las barracas. Vean esa foto de 1918, si ustedes creen que fue la primera vez con esta pandemia en que nos cargaron una mascarilla nosotros encima, no, señores, han habido pandemias a nivel mundial que han matado millones de personas. Así que este jinete cabalga y sigue cabalgando. La pandemia habría matado a más personas que las 2 guerras mundiales, que la primera guerra mundial de Alemania, Hungría, Austria contra la coalición de países y la segunda de Alemania, Japón e Italia contra la organización del Tratado del Norte del Atlántico, contra todos esos que firmaron eso, y el de Versalles y todos esos países que se unieron contra Alemania, Japón, Italia en la Segunda Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial contra Alemania, Austria y Hungría, no llenan siquiera los datos para decir que esos 100 millones de personas mató esa peste, la fiebre española. Vean los síntomas para que ustedes vean. Los pacientes desarrollaban fiebre e insuficiencia respiratoria. La falta de oxígeno causaba un tono azulado en el rostro muy similar al del caballo que lo monta. Las hemorragias enganchadas encharcaban de sangre los pulmones y provocaban vómitos y sangrado nasal, de modo que los enfermos se ahogaban en su propia sangre. Tienen que entender, amigos y hermanos, que este jinete trae, no hay nada que haya hecho, que haya unido el mundo. Vea, para muestra un botón con el COVID, no hay nada que haya hecho que la gente se una, que se les olviden las barreras, que se les olvide la religión, que se les olvide hasta las guerras. De momento que el COVID, tienen que entender, ustedes vieron, los que estamos hoy vivos, hoy por hoy, tuvimos ya la oportunidad de ver esto y nos dimos cuenta que eso hace a las personas vulnerables y los puede hacer controlables. Vean qué interesante, por eso este jinete controla, y lo único que queda después de esto es el sepulcro, por eso es el cuarto y último jinete. Vean qué interesante lo que dicen. Dicen los científicos hoy por hoy que el principal factor de la expansión fue la Primera Guerra Mundial, de esta fiebre española, aunque los epidemiólogos todavía debaten sobre el origen exacto del virus. Pero existe un cierto consenso, o sea, todos están de acuerdo en que fue el resultado de una mutación de una cepa aviar originaria de China por las bestias y los animales del campo. La peste iba a llegar por las bestias y los animales del campo. Si usted no cree que la Biblia se cumple en el sí, en el amén, padre, madre, estudie la palabra del Señor para que se dé cuenta que no falla ni en palabra, ni en forma, ni en hecho. Ok, el SIDA, el VIH, es el SIDA, el VIHS,
amigos y hermanos, desde 1981, no fue ahí cuando nació, fue cuando se identificó hasta la actualidad. El SIDA ha matado 35 millones de personas y hay más de 40 millones documentados, oiga, que están en estado ya crítico. O sea que hasta el momento hay 35 millones de personas documentadas muertas, mas no se sabe desde su aparición. Vean qué interesante, en 1976 no se sabe cuántos millones murieron más de ellos. Ok, tenemos que entender que esta documentación es solamente una referencia, podríamos decir, demográfica, por estudios demográficos, pero no es un exacto. Pero dice que hasta el día de hoy, documentados y muertos, obviamente, con una referencia exacta a 35 millones. El virus de la inmunodeficiencia humana ha tomado 35 millones de personas según la Organización Mundial de la Salud. Y quiero ir rápido porque me quedan 3 minutos. Esta enfermedad ha progresado hacia el fallo del sistema inmune, lo que permite que se desarrollen infecciones oportunistas y cánceres potencialmente mortales. La gente sufre de sarcoma, kaposis, de cosas increíbles, se le desarrolla muy fácilmente cualquier genoma del cáncer. Amigos y hermanos, es horrible ver a las personas. Yo he tenido oportunidad de trabajar con personas con problemas de SIDA y en fases terminales, y es muy doloroso. La infección por el virus del SIDA en los seres humanos provino de un tipo de chimpancé, nuevamente en África, en el Congo de África Central. Amigos y hermanos, de nuevo se cumple la palabra cuando dice que la peste, que la mortandad iba a venir por las fieras y los animales del campo. Pónganme atención, SARS-CoV-2 de 2019. Tengo algunos programas y he hecho algunas referencias de eso, pero no vamos a hablar mucho del tema por aquello de también, de que sea otro tema. El SARS-2 lo transmitió o lo transmite, ya lo último que se sabe de él no fueron los murciélagos, sino fue el pangolín. Este animal que lo usan esotéricamente en todo lo que se hace y lo importan y bueno, lo consumen como por su carne y todos sus aditamentos. Amigos y hermanos, el pangolín está ya casi que certificado como el que transmitió el virus o la cepa del SARS-CoV-2 al hombre o al ser humano. Así que se cumple literalmente lo que la Biblia dice. Quiero terminar rápidamente porque me quedan 2 minutos. Mateo 24:3. Pónganme atención, porque este caballo es el final. Estando en el monte de los olivos, ¿quién estaba, amigos y hermanos, sentado en el monte de los olivos? Jesucristo, a ese que usted dice que usted sigue, que es un modelo, que usted le cree todo lo que él dice. Pónganme atención, ¿por qué vivimos tan conformes, viviendo tranquilos, como que si este asunto no se fuera a acabar, como que si esto no fuera a llegar a un fin, como que si no hubieran otras latitudes en las que las personas se mueren de hambre, se mueren de virus, se mueren por las guerras, se mueren por la conquista de país sobre país, y nosotros como cristianos todavía sentados predicando los primeros rudimentos de la fe y necesitando que se nos dé leche en lugar de alimento sólido. ¿En qué estamos? ¿De qué estamos jugando? ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos enseñando la verdad a los que tenemos la oportunidad de predicarle a otros, o estamos simplemente dando señales falsas y halagüeñas? Jesús, estando Jesús en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los tiempos o del siglo? Señales, entienda, el que tiene oídos que oiga, señales, abra los ojos, dése cuenta que eso está cumplido y se está cumpliendo y viene lo peor, y que estamos en el fin de los tiempos. Habrá, Lucas 21:11, grandes terremotos, hambres y epidemias por todas partes. Va a ser a nivel mundial, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Mi nombre es Freddy Peña, estos son los enigmas de los tiempos. Los espero el próximo miércoles aquí a las 930 en todos los aditamentos y aplicaciones de radio, televisión, internet,
para que usted busque la 930 y este es su programa, Los Enigmas de los Tiempos. Los espero hasta el próximo miércoles.